Buenos días, os doy paso a Imán. Él nos va a explicar las acciones que se pueden llevar a cabo a través de la empresa enfocado a los ODS. Os doy paso con él y si más adelante tenéis algún caso específico que queráis preguntarle o cualquier cosa de vuestra empresa, podéis preguntárselo. Ahora le doy paso a él y que empiece con la formación. Vale, bueno, buenos días, Silvia, Laura, Diana, María, además. Muchas gracias por estar hoy aquí. Bueno, hoy somos menos gente, pero bueno, si esto se graba y luego está disponible para otras personas, pues genial. La idea hoy, como sesión concluyente, pues después de toda la teoría que os fuimos explicando en anteriores sesiones y demás, era un poco ya poner casos prácticos, hablar con vosotros y ver un poco cómo realmente se puede aplicar esto a nivel práctico, con ejemplos reales, con ejemplos incluso vuestros. Entonces, como veréis a continuación, la charla está más enfocada a una conversación, a ejercicios y a ver cómo realmente esto os puede servir a vosotros, a vosotras para vuestras organizaciones. Así que sin más dilación voy a dar a paso a la presentación que he preparado para este caso y comenzamos. Vale, a ver que se ponga en completo. Ya se ve bien, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, está genial que esté Laura también de Radio Taxi porque como veréis a continuación, uno de los casos prácticos que tratamos va a ser específicamente del sector del taxi. Entonces, pero antes que nada, antes que ponernos a ver un poco cómo es trabajar esto a nivel de campo, vamos a hacer un pequeño recordatorio de los ODS muy rápido, ¿vale? Para ponernos al día en situación antes de ponernos a ver esto, cómo aplicarlo realmente. Porque antes que nada hay que entender de dónde viene todo esto. Tenemos que entender y tener en mente que al final esto es un reto muy grande. O sea, es hablar de palabras mayores, que es solventar los grandes problemas y grandes retos que ha tenido la humanidad desde el paleolítico, podríamos decir, para muchos casos, para temas como el hambre, para temas como la guerra y temas como la contaminación y demás, hace ya muchos siglos y milenios que son problemas que han estado encima. Y es ahora cuando ya poco a poco la humanidad ha decidido intentar solventarlos, más allá de intentar simplemente crecer económicamente, conquistar y demás. Entonces, esta imagen de aquí es como una representación con otra idea, con otro enfoque de los 17 ODS. Si os fijáis, me lo podréis decir vosotras. Esto claramente representa que cada imagen representa a uno de los ODS. El primero es, evidentemente, pues el tema de la pobreza. El segundo es el tema de el hambre que muchas veces viene por los cultivos fallidos en determinadas zonas del mundo, el tema de la salud y seguridad, que hay gente que aún no tiene ese acceso a un sistema sanitario adecuado, el tema de la igualdad de género. Ahí tenemos un ejemplo de una mujer revolucionaria en Irán. Y bueno, y muchas otras imágenes. También destaca esta de aquí, que representa lo de ese 10 de desigualdades. Esta de aquí es la ciudad de Bombay en India, que es famosa por tener una de las tasas de desigualdad más grandes del mundo. Porque aquí podéis ver en la imagen cómo en pocos metros se diferencian grandes rascacielos de los grandes slums, donde viven personas que aún están en situación de pobreza. Entonces, nada, es un simple recordatorio de que al final todo lo que estamos tratando aquí y vamos a ver ahora es intentar que nosotros desde nuestras empresas, ya sea por imagen, ya sea por conciencia, intentemos contribuir a solventar todo esto. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Esta es una charla dirigida a empresas y las empresas no son ONGs. Las empresas lo primero que necesitan para sobrevivir, en la gran mayoría de los casos, es dinero, es generar dinero, es ganar dinero a través de proveer un producto
o un servicio que ellos son capaces de fabricar y de obtener, para luego, a partir de ahí, obtener ganancias, sobrevivir y crecer. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, lo sabéis mejor que nadie, pero aunque las empresas no sean ONGs y normalmente se atribuye a las ONGs ese papel de buscar el cambio, buscar la justicia social y demás, aunque las empresas no sean ONGs o no lo sean directamente, las ONGs tampoco son el único agente de cambio social y yo diría que no es el principal agente de cambio social. Yo diría que las empresas son el principal agente de cambio social, porque es al final de donde viene la gran mayoría de innovaciones, la gran mayoría de evolución, de donde al final se da de comer a las personas, de donde viene el crecimiento económico. Entonces, al final las empresas tienen ese poder. ¿Qué pasa? Que hoy en día está el gran debate entre si las empresas, si los gobiernos, si los países deben seguir creciendo o si es hora de dar una pausa, al menos en los países ya más desarrollados, y empezar a frenar ese crecimiento, porque ya no tiene sentido estar contaminando tanto y estar consumiendo tanto. Y luego está la otra vertiente, que hoy en día tiene ese debate con la idea del decrecimiento, que es el desarrollo sostenible, donde existe la creencia o nos basamos en la creencia de que realmente no hace falta decrecer, no hace falta renunciar al nivel de vida que hemos logrado tener hoy en día, sino simplemente hace falta optimizar las formas en las que obtenemos lo que tenemos hoy en día, desde el transporte hasta la comida, hasta el agua, hasta la electricidad que tenemos en casa. Entonces están esas dos vertientes de debate. Nosotros como empresa, ya desde el punto de vista de la supervivencia de una empresa, y también un poco desde el punto de vista filosófico, la idea es decantarse más hacia la creencia o la teoría del desarrollo sostenible, porque al final nosotros queremos seguir vendiendo un producto y un servicio que está haciendo la vida más fácil de las personas, pero también con el compromiso de intentar reducir ese impacto negativo que, queramos o no, hoy en día todos tenemos. Entonces, partiendo un poco de esa base, es de donde viene toda esta idea de que las empresas también pueden contribuir y ser ese principal agente del cambio, esa gente que ofrece esas nuevas opciones, esas innovaciones tecnológicas para producir más o vivir mejor con menos daño externo. Y de ahí viene el tema de los ODS, una forma en la que las empresas pueden acelerar ese cambio, esa transición hacia una producción más limpia, más sostenible, más respetuosa con las personas. Entonces, breve recordatorio de las últimas formaciones. ¿Qué es exactamente el concepto de integración de los ODS en la estrategia empresarial? Pues más allá de simplemente decir, pues mira, yo como me dedico a poner placas solares, pues yo claramente estoy contribuyendo a reducir las emisiones y al ODS 13 del tema del clima, lo cual es verdad. Pero más allá de eso, la idea de la integración de los ODS consiste en alinear los objetivos estratégicos de la empresa, los objetivos de negocio de una empresa, con intentar tener ese propósito externo, con el planeta y con las personas y con todo en general. Entonces, esa es la idea que tenemos que tener en cuenta y aunque parezca una diferencia pequeña, realmente hay un cambio importante y es que hay bastante más estrategia detrás, que desde la dirección de la empresa hasta el cuerpo de empleados y demás hay que tener en cuenta. Entonces, como os decía, breve recordatorio, estos son los 5 grandes pasos para integrar los ODS en la estrategia empresarial y antes de seguir, quiero preguntar a vosotros, a quienes estéis escuchando. ¿Esto es algo que ya, este concepto de integración, es algo que de alguna forma ya os habéis sentado a trabajar dentro de la organización? Os leo por aquí porque sé que no podéis escribir todos. O si no me puede leer Silvia, si alguien comenta algo, vale. Veo que Laura comenta que todavía no. Vale, perfecto. Ahora, entonces, igual esta charla te ayuda un poco. Vale, pues nada, respecto, en base un poco a lo que dice Laura, un simple recordatorio de cómo es esa estrategia de integrar los objetivos
globales con los objetivos de una empresa, los objetivos para que la empresa sobreviva, crezca y no se le coma la competencia o no se le coma el mercado y los cambios que hay en este mundo. Em, para integrar esos ODS están estos 5 grandes pasos que son los típicamente utilizados. Lo primero de todo es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí, que es entender los ODS, exactamente dónde vienen, cómo funcionan y demás. Luego, definir las prioridades, porque una empresa no puede, o puede, pero no suele ser la estrategia más óptima, ir a por todos los ODS. Evidentemente tienes que optimizar y seleccionar los que realmente se aplican más a vuestro caso. A todas las empresas, absolutamente todas las empresas, hay al menos uno ODS que le aplique siempre. O sea, es imposible. Y lo normal es que si lo miramos a nivel indirecto, los 17 objetivos acaban aplicando a todas las empresas. Entonces, de todas formas, lo que tenemos que hacer es fijarnos en los más prioritarios. Entonces, una vez tenemos esos ODS que ya identificamos como los más relevantes para nuestra organización, está el tema de establecer objetivos y metas para esos ODS. Es decir, qué vamos a hacer dentro de nuestra organización para lograr esos ODS. El principal paso que se suele hacer para eso es tener un objetivo y luego hacer una planificación para ir a por ese objetivo. Si estamos hablando de que queremos contribuir, me lo invento, al tema de ciudades sostenibles, pues podemos ponernos un objetivo, o sea, podemos ponernos 1000 objetivos, pero uno de ellos es, por ejemplo, incrementar la superficie verde dentro de nuestra organización, por así decirlo. ¿Vale? O si nosotros nos dedicamos, como veremos ahora, o tenemos vehículos que utilizamos dentro de las ciudades, pues intentar tener vehículos que sean más, eh, que faciliten la convivencia con la ciudad, con los peatones y con el aire, y con la atmósfera y demás. Entonces, una vez tenemos esas metas, también una vez tenemos esos objetivos, toca planear las acciones. Y cuando estamos planeando las acciones que ya la empresa va a ejecutar, cuando va a poner recursos y demás, ya tenemos que integrar los ODS en el negocio. Y luego está la parte, pues evidentemente, que por una cosa o por otra toca hacer, que es comunicar y reportar. Entonces, me he adelantado bastante, pero aquí hay un simple recordatorio también de cómo funciona este proceso, ¿vale? Lo primero, en el tema de entender los ODS, es importante que toda persona que vaya a tener decisión en los objetivos y acciones a realizar los comprenda, por tanto, suele ser necesario hacer formaciones y acciones de sensibilización y demás en la organización, pero también dentro de lo posible hacerlo con los empleados, porque ellos también van a ser partícipes de muchas de las acciones que las empresas vayan a ir realizando. Algo que esto da para otra conversación, pero es algo que a veces se hace complicado, porque suele haber bastante resistencia al cambio. Aparte de definir prioridades, ¿vale? Repasándolo una vez más, es simplemente eso, hacer un análisis de tu organización externo, de dónde tú te encuentras a nivel local y ver dónde puedes contribuir mejor. Luego está la parte de establecer metas, es decir, ver cuáles son las necesidades globales o hasta dónde puedes llegar tú como organización y ponerte en metas cuantitativas dentro de lo posible y luego ya planear esas acciones que vamos a realizar año tras año para ir acercándonos a eso, para luego comunicar y reportar nuestros resultados. Para esto, por una parte, está el tema legal de las directrices, de las directivas, de reportes no financieros, de memorias de sostenibilidad y demás, pero luego hay una parte que es la que muchas empresas todavía pecan, que es la comunicación más original, la comunicación más a nivel de dirigirse a las personas, ¿vale? Entonces es necesario también trabajar un poco esa parte de tener estrategias de comunicación originales. Ahora también lo veremos un poco con más detalle. Entonces, antes de comenzar con el primer caso práctico, vamos a ver un par de casos prácticos. Vamos a ver primero errores comunes que suelen haber a la hora de integrar los ODS, ¿vale? Y aquí os pregunto de nuevo, aunque no hayáis hecho bien este ejercicio o no lo hayáis hecho formalizado, seguro que de alguna forma ya habéis intentado medir o elegir cuáles son los ODS más prioritarios. Y mi pregunta es, seguramente os ha pasado, ha habido ese problema de abarcar demasiados ODS, de intentar meterlos todos, por lo que comentaba antes, de que al final, de una forma u otra, a todas las empresas nos aplican los 17 objetivos de desarrollo sostenible.
Esto es algo bastante común, es un error que es común y que es curioso que comentemos si es algo que también os ha ocurrido por aquí. Pero bueno, en cualquier caso, en experiencia como consultor es algo muy común, que hay muchas empresas que al iniciarse en esta aventura aplican todos los ODS, cuando realmente esto no suele ser lo óptimo, porque al final no, quien mucho abarca poco aprieta. ¿Vale? Otro tipo de error común es enfocarse en ODS poco relevantes para tu sector. Es decir, aunque yo nunca voy a criticar la filantropía, ¿vale? Siempre está bien. eh, ¿Por qué hacer filantropía cuando puedes hacer algo que realmente va a tener un impacto mucho más eh, óptimo, más positivo y más grande sobre el mundo? Lo que ocurre muchas veces es que las empresas pues seleccionan una causa que a lo mejor a los directivos les gusta o les mueve por algo personal, y muchas veces esas acciones realmente no tienen una conexión directa con la actividad de la empresa. Aquí en esta diapositiva original había puesto varios ejemplos de empresas que estaban haciendo varios de estos errores, pero bueno, al final he decidido dejarlo un poco fuera y comentarlo en general, porque es algo que realmente ocurre mucho, ¿vale? Pero un error común o una acción común es cuando una empresa pues, simplemente se enfoca en el ODS del fin del hambre o el ODS de fin de la pobreza y se dedica pues, a dar dinero o a dar dinero, ¿no? A intentar dar comida o intentar dar asilo o bienes básicos, lo cual está siempre genial, pero a veces eso implica que la empresa ya no se enfoca en otros temas que pudieran ser más relevantes para su actividad, ¿vale? Esto es algo que repasamos, pero que yo creo que ya sabéis bien. No se ve la ¿Vale? presentación. Sí. No se ve la presentación. Ah, ¿no sé la presentación? No. Ah, vale, vale. Uy, ¿desde cuándo? Ahora yo no te escucho. Pero bueno, ya la he puesto. Vale, bueno, no sé desde cuándo no se me escuchaba, pero bueno, al final más de lo mismo. Lo que decía, que esta diapositiva estaba enfocada de una forma, al final, al principio, con ejemplos reales. Al final lo hemos puesto de forma genérica, ¿vale? Porque esto es algo bastante común. ¿Vale? Otro error bastante común es dejar fuera los aspectos. Espera que voy a hacer esto más grande. Un momentito. Vale. Es dejar fuera los aspectos negativos de nuestros ODS o intentar, pues, minimizarlos o comentarlos de la forma más vaga y breve posible, cuando realmente aquí lo que tiene más valor y lo que realmente se premia de realmente hoy en día es cuando las empresas reconocemos que tenemos un impacto negativo en alguna área, por lo que sea, porque nuestros sistemas de producción a nivel global todavía no están totalmente optimizados, pero decidimos no comentarlo. Cuando tiene bastante más mérito decir y reconocer que hay cosas que aún tenemos que mejorar y ir comentando lo que estamos haciendo, más que simplemente mostrar la fachada buena o lo que he dicho antes, hacer filantropía para intentar ocultar las cosas negativas que hacemos, aunque realmente nosotros desde dentro sabemos que intentamos cambiarlo, aunque da miedo, aunque suele dar miedo esa parte de reportarlo al exterior. Yo desde siempre también lo digo en mi experiencia, se suele premiar más y yo recomiendo siempre que si hay algún aspecto negativo, tampoco hablamos de cosas ilegales, hablamos pues de que contaminamos o de que alguna parte de nuestra basura acaba donde no debe acabar y demás, pues que de alguna forma también se comente y se meta en la conversación. Y nada, y finalmente el tema de no considerar impactos indirectos sobre los ODS, sino simplemente los impactos directos. Esto es algo en lo que peca la gran mayoría de empresas. Ahora que entramos en el tema de cadena de suministro, ¿vale? Es bastante común que simplemente nos enfocamos en lo que hacemos dentro de nuestra nave industrial, dentro de nuestra empresa, y no nos fijamos en de dónde viene lo que compramos, todo lo que compramos. Eso realmente es un poco dolor de cabeza porque conlleva vigilar mucho a los proveedores, conlleva eh, desestimar a proveedores o tener que buscar a otros proveedores a veces, pero es algo importante, es una parte prácticamente igual de importante que lo que tú hagas dentro de tu organización. Entonces, sin más dilación, vamos a ver un caso práctico, ¿vale? Un caso de cómo una empresa puede
desde cero implementar los ODS en su estrategia y cómo puede realmente contribuir a ellos y comentarlo y luego incluso beneficiarse de una o varias formas de hacer todo este proceso, ¿vale? Y lo vamos a hacer con una empresa ficticia de taxis que opera aquí en España, ¿vale? No he puesto nombre a esta empresa, pero bueno, nos imaginamos que es una empresa grande, ¿vale? Medianamente grande, ¿vale? Que tiene bastantes empleados a nivel de España, ¿vale? Y que, nada, se dedica a eso, a transporte por automóvil de personas, ¿vale? Su misión en este caso es ser un referente en el transporte sostenible porque es una empresa que ya está haciendo acciones, ¿vale? No vamos a partir de una empresa que lo tiene todo difícil porque eso sería demasiado fácil, ¿vale? Es una empresa que ya tiene sus vehículos híbridos y demás, ¿vale? Pero que su misión y visión es ser referente en el tema de transporte sostenible. Entonces, como decía, el paso uno para este caso de empresa, es que la empresa eh, dé a conocer, o sea, o la persona responsable de todo esto, en este caso podría ser Laura, que dé a conocer dentro de su organización a los tomadores de decisiones lo que son los ODS exactamente, cuáles son las metas y ya a priori cuáles consideras que son más relevantes, porque al final esto desde el principio ya sabemos, ya podemos distinguir unos cuantos ODS importantes. Pero más allá de eso, en este caso, esta empresa, ¿vale? Para cómo se compromete realmente a implementar los ODS de una forma íntegra y de una forma efectiva, quiere que sus empleados también conozcan esto, que no les suena chino cuando la empresa empiece a hablar de esto y cuando empiece a poner acciones y diga que esto deriva de un ODS o de otro ODS. Entonces, para esto la responsable de sostenibilidad de esta empresa decide, pues, para facilitar esa formación y esa sensibilización de los empleados, pues propone un audiocurso, ¿vale? Pues ya no sé, un podcast o un DVD o como viniese más fácil para el tema de los taxis, donde en una sesión de media hora o una hora se explica exactamente todo lo que esa persona tiene que saber para el caso concreto de ellos, sobre el tema de los ODS y demás. De esta forma, la persona o el empleado, de una forma fácil y efectiva, puede ya ir familiarizándose con esto para que luego no le suene a chino cuando se implementen las acciones, ¿vale? Y más allá de simplemente enseñarles, también se les invita a participar y a expresar opiniones y proponer cosas, proponer un cambio, proponer alguna mejora en la toma de decisión que haga la empresa sobre los ODS, para lo cual la empresa pues, puede abrir un canal de sugerencias para todos los empleados. Entonces, ese es el primer paso, es bastante importante y si se hace bien desde el principio, y ya os digo, esto es difícil porque suele haber bastante resistencia por parte de los empleados cuando se hacen este tipo de cambios, pero si se hace bien, todo acaba siendo mucho más fácil después, porque los empleados mismos están motivados. ¿Vale? Y esto tiene que ver, perdonad que pare aquí un momento, esto también, ya viéndolo a nivel real, porque no quiero que esto sea simplemente teoría, esto tiene que ver también con lograr superar barreras que hoy en día tienen los ODS, como pues esa reputación negativa que se ha ido ganando por una buena parte del sector de la opinión pública sobre el tema de la Agenda 2030 y bueno, y toda esta movida que está habiendo hoy en día con que hay conspiraciones acerca de la Agenda 2030. Parte de que los empleados se vean comprometidos y quieran realmente aportar a integrar los ODS en la empresa es superar esas barreras e intentar que los empleados comprendan que al final los ODS, por mucha conspiración y cosa que hay ahí fuera, persigue algo que todos queremos, que es acabar con grandes problemas que existen hoy en día en el mundo. Entonces, una vez hecho ese paso de ya conocer un poco los ODS, pues toca seleccionar los más prioritarios. En este caso, la empresa del taxi hace un análisis de los impactos positivos y negativos que tiene ella sobre los ODS, hace lo que viene a ser pues, un pequeño análisis de materialidad interno, específicamente para esto, y en base a todo ello, elige 4 ODS prioritarios, ¿vale? Para hacer todo este análisis, por una parte, se fija en ella misma, en sus operaciones y demás, y se fija también en su entorno local o sus entornos locales donde opera, para ver qué problemas hay en esa zona a los que quizás, aunque no sean directamente
relevantes para ella pueda también aportar. En este caso, se ven 4 ODS principales: igualdad de género, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Aquí hay 2 ODS que están enfocados de forma externa, ¿vale? De forma local, hacia la comunidad local, y 2 que están enfocados de forma interna, ¿vale? Los 2 primeros, 5 y 10, se enfocan más a nivel externo, ¿vale? Porque al final, como podéis imaginar, no son ODS muy vinculados al sector del taxi, ¿vale? Aunque evidentemente siempre se pueden vincular, mientras que el 11 y el 13 sí que están bastante más enfocados a nivel interno, porque la empresa se dedica a trabajar en ciudades, a transportar personas en ciudades, a intentar convivir con la peatonía, con el resto de tráfico y demás, y también está el tema de la acción por el clima, porque al final los vehículos hoy en día continúan emitiendo gases de efecto invernadero y es algo que también hay que abordar. Entonces, esta empresa elige estos 4 ODS Diana, ¿vale? Los ODS a los que van a enfocar todos los esfuerzos. No todos los esfuerzos, pero la gran mayoría, ya me entendéis. Y aquí, antes de ponernos a establecer acciones, pues como digo, hay que ver cuáles van a ser los objetivos, hay que ver las metas de los ODS, a qué metas exactamente queremos enfocarnos. Y una vez hemos hecho eso, pues decidir exactamente pues la cantidad o la meta a nivel numérico que queremos alcanzar. Como veis aquí, hay algunas metas o objetivos que la empresa se pone para cada ODS que son cuantitativos, es decir, pues un porcentaje que se quiere alcanzar, y otros que son completamente cualitativos, es decir, pues hacer algo o no hacerlo, sí o no, ¿vale? En este caso, como veis, el tema de la igualdad de género se enfoca a nivel externo, ¿vale? Porque esta empresa detecta que muchos de los municipios en los que se encuentra, pues muchas veces cuando por la noche se requiere sus servicios para traer a gente de fiesta, para llevar a gente de la discoteca a sus casas, pues se encuentra muchas veces que hay mujeres que tienen problemas para volver solas o que tienen ese miedo y demás, ¿vale? Por la inseguridad que puede haber a esas horas. Entonces quiere colaborar de esa forma. Ve que es una oportunidad, que ellos tienen capacidad, porque al final es a lo que se dedican, y deciden que a partir de toda esta campaña de los ODS van a llevar a cabo una campaña de protección de mujeres en los municipios en los que opera. ¿Cómo? Ahora veremos exactamente cómo. Pero la empresa ya ha decidido pues esa meta, poder aportar de forma solidaria a las mujeres, en este caso, al ODS 5 de igualdad de género. Por otra parte está el ODS 10 de reducción de las desigualdades. De nuevo, esto viene a ser un ODS externo, ¿vale? Más bien externo, más enfocado a la comunidad que a la propia actividad de la empresa, pero la empresa también detecta otro problema, y es algo que realmente es poco conocido, pero que ocurre, y es que hay muchas personas que tienen muchas dificultades para llegar cada día a su lugar de trabajo, ya sea porque viven en una ciudad y trabajan en una oficina, no, perdón, en una fábrica que está a 2 pueblos y cada día tienen que coger el primer bus de la mañana o tienen que ir en bici o quién sabe qué, o cada mañana tienen que hacer malabares para de alguna forma conseguir transportarse al trabajo, porque a esas horas no hay taxi o tampoco hay, o ellos no tienen un vehículo. Es un problema que existe y que esta empresa puede haber detectado, y decide, pues también, como tienen ese poder, como tienen esos vehículos, pues también intentar ayudar a contribuir a ese objetivo. Como acción de RSC, ¿vale? Evidentemente esto no siempre es, o sea, esto no es únicamente solidario, no es 100% altruista. La empresa también busca pues mejorar su imagen y, y su reputación con todo este tipo de acciones, pero al final decide otro objetivo, que es ayudar a personas de bajos recursos a acceder a su puesto de trabajo cuando éste se encuentra en otros municipios, ¿vale? ¿Cómo? Ahora también veremos cómo. Este es el objetivo. La empresa dice, pues lo vamos a hacer. Aún no sabemos exactamente cómo, si alquilando un taxi, si alquilando, perdón, una furgoneta, si cediendo un taxi o cómo lo haremos. Pero lo haremos, ¿vale? Luego, otro objetivo ya cuantitativo para el ODS de ciudades sostenibles y resilientes es alcanzar una flota de vehículos 100% eléctricos o híbridos en el año 2030, lo cual hoy en día ya es bastante viable, y como veremos existen ejemplos así, pero esta empresa, como aún no ha conseguido eso, pues se lo establece para un año razonable, que es 2030.
Y por último, compensar el 100% de las emisiones generadas por la actividad de la empresa para el año 2030, ¿vale? ¿Cómo? Pues plantando bosques, o ahora veremos exactamente el cómo, pero básicamente eso, plantando árboles, plantando bosques que durante el transcurso de décadas y décadas consigan absorber todas las emisiones que esta empresa emitió durante su actividad. Eso es algo que, curiosamente, hay empresas como Google que ya han conseguido hacer, que de hecho no solo han absorbido todas las emisiones que han emitido en su vida, sino que están absorbiendo más emisiones de las que ellos han emitido jamás. Entonces son carbono positivos, por así decirlos, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. Una vez establecidos esos objetivos, toca la parte de integración realmente en la estrategia de la empresa, porque hasta ahora esta empresa los había integrado, o había puesto objetivos de una forma un poco separada, es decir, enfocados a los ODS como tal, ¿vale? Un poco en base a las necesidades globales, ¿vale? Si la empresa establece un 100% de compensación de emisiones para 2030 es porque realmente hay una urgencia con el cambio climático. Entonces, por ahí van los tiros, un poco en base a las necesidades globales, establecen esos objetivos. Y una vez establecidos, ya toca amoldarlos con la actividad y la estrategia de la empresa real, la que tienen hasta ese momento. ¿Cómo hacerlo? Pues básicamente planeando bien las acciones y intentando que las acciones se amolden bien a la actividad de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, el ODS 5 de igualdad de género, aquí lo que se propone es desarrollar alianzas con organizaciones como los Puntos Violetas, famosos, que atienden a mujeres con dificultades durante las noches, para que juntos puedan detectar casos donde alguna mujer lo necesite y puedan rápidamente acudir para ayudar a una mujer que lo necesite, ¿vale? Eso es un ejemplo concreto. Otro ejemplo concreto es pues, que la empresa puede establecerse una meta para cierto año, aquí no puse año, pero bueno, para 2030, por ejemplo, de tener 5 vehículos lanzadera con un bajo coste, ¿vale? Que no sea gratis, pero que sea con un bajo coste, facilite el acceso a puestos de trabajo a personas sin transportes accesibles, ¿vale? Luego, otra acción concreta puede ser implantar una política de adquisición exclusiva de vehículos eléctricos o híbridos, ¿vale? Como otra acción concreta para, en este caso, el ODS 11. O algo más curioso que se me ocurrió y que, bueno, aquí se puede poner, ¿vale? También en base al ODS 11 de ciudades sostenibles, donde una de las metas es que las ciudades pues, no tengan contaminación y que el aire sea limpio y demás, pues que los taxis, por ejemplo, incorporen en alguna zona del taxi un sistema de iluminación que cambie de color según la calidad del aire, ¿vale? Porque las personas frikis podemos ver más o menos cada día qué calidad tiene el aire de Valencia, por ejemplo, ¿vale? Porque hay plataformas que con las estaciones de medición de aire de la ciudad te lo dicen en tiempo real. Si hay demasiado ozono, si hay demasiadas partículas y demás, pero la gente en general no sabe eso. Y una forma de informar a la gente, de concienciar a la gente del tema de la contaminación es pues que los taxis pues tengan ese dispositivo eléctrico de iluminación que cambie de color según cómo estés en ese momento la calidad del aire. Es una idea loca, pero bueno, que sirve un poco también como ejemplo de cosas que la empresa puede ir haciendo. Aquí también hay que hacer un poco de brainstorming. Y aquí es donde también es interesante que los empleados como tal también participen. Los taxistas que antes estuvieron escuchando en qué consiste todo eso, pues aquí es donde pueden ir proponiendo también acciones concretas de cosas que ellos ven. Porque ellos son al final quien mejor conoce al funcionamiento de la empresa en el día a día. ¿Vale? Y luego, dos acciones más concretas en el tema de las misiones, ¿vale? Es pues ofrecer a los clientes la posibilidad de plantar un árbol si pagan pues un pequeño importe más en cada viaje, ¿vale? Pues de forma que se pueda pues compensar también las emisiones de cada viaje. Y luego, pues, por ejemplo, utilizar neumáticos ecológicos que tengan una parte que estén compuestos, aunque sea parcialmente, de componentes reciclados, ¿vale? Lo cual también va a contribuir, en este caso, a otros ODS que nos han mencionado aquí, pero que también son importantes y que se puede contribuir de forma indirecta, como en este caso puede ser la producción y consumo sostenibles.
Entonces, nada, esto es un ejemplo de cómo una empresa puede pasar desde no saber qué ODS aplicar hasta establecerse objetivos concretos y acciones, ¿vale? Se me ha olvidado comentarlo antes, pero es súper importante que para cada acción o para cada objetivo por lo menos hayan KPIs, ¿vale? Para medirlo por lo menos cada 6 meses para ver cómo está yendo y para que no se nos olvide también como empresa, porque una cosa es proponer objetivos y dejarlo ahí y otra cosa es realmente estar encima para ver si se cumple o no y para ver si realmente es efectivo o si el año que viene podemos pasar de eso y buscar otra cosa. Y finalmente está la parte de comunicación, ¿vale? Aquí en este caso la empresa lo hace de una forma clásica a partir de redes sociales, a partir de la página web y demás. Y aquí simplemente perdonad, agregar la recomendación de que también podemos empezar a enfocarnos en redes sociales que no sean tan corporativas y que estén más enfocadas en el entretenimiento. Hablo de cosas como Facebook, como Instagram o como TikTok, porque al final nuestros clientes, nuestros grupos de interés también consumen esas plataformas. Y hoy en día no hay que tener miedo al tema de la viralidad, porque realmente estamos en una época en la que todavía hoy es bastante fácil convertirse en viral si tenemos ingenio para transmitir nuestro mensaje y es una forma bastante interesante por la cual podemos llegar. Y es algo que hoy en día sigue siendo bastante poco explotado, al menos en empresas industriales, en empresas de B2B, ¿vale? Y lo que digo, siempre, un lenguaje lo más simple, lo más visual y comprensible posible. En estos momentos, en estos tiempos, cuanto más simple y fácil de entender sean nuestros mensajes, mejor, ¿vale? También se ven las memorias de sostenibilidad. Hace unos años todas eran libros, eran testamentos y hoy en día cada vez son de menos texto y más visuales, porque al final lo que más transmite es lo simple, ¿vale? Entonces, para terminar con este caso práctico, que no sé si Laura querrá ir comentando algo ya, luego hay un ejercicio que la idea es hacerla en conjunto, si hay participación, pero bueno, para terminar con este caso práctico, aquí pongo 3 ejemplos reales que quizás conozcáis pero que al final aplican de una forma u otra todas estas acciones. Hay una empresa en Argentina que es Sitaxi, y no sé si es pública o privada, creo que es privada, pero bueno, que es una empresa de taxis que ante la inseguridad que viven muchas mujeres ahí en Argentina, pues ofrece un servicio exclusivo para mujeres, de conductoras que llevan a mujeres en taxi, ¿vale? Pues para que las clientas estén un poco más cómodas y que no haya ningún tipo de conflicto como a veces por desgracia suelen suceder ahí, al igual que aquí, al igual que en prácticamente todo el mundo. Ese es un ejemplo interesante porque al final enfoca mucho su propósito hacia el tema de la igualdad de género, hacia el ODS 5 y vamos, es un caso flagrante de cómo una empresa puede integrar y contribuir a los ODS. Otro ejemplo es Carbon Line, que es una empresa de Dinamarca, no, de países nórdicos, está en Noruega, Suecia, Dinamarca también, ¿vale? Y tiene una memoria de sostenibilidad, donde podéis ver cómo esta empresa comunica sus ODS, lo cual hace bastante bien. En este caso se enfocan únicamente dos y los enfoca bastante bien, o sea, los comunica bastante bien. Y luego está Taxi Ecológico de Barcelona, ¿vale? Que es una empresa que solo utiliza ya vehículos eléctricos o híbridos, ¿vale? Algo que, como digo, es bastante común, cada vez más común, pero que aún está en marcha. Y que también contribuye, por supuesto, a varios ODS, principalmente al ODS 13 y al ODS 11 de ciudades sostenibles. Entonces, este sería el caso del taxi. Y ahora rápidamente vamos a ver otro caso, ¿vale? De otra empresa ficticia que tiene un perfil completamente distinto. Ahora hemos visto un servicio, ahora vamos a ver un producto. Una empresa que, vamos, que tiene de todo, ¿vale? Para que veáis también como una empresa que produce algo, que tiene fábricas y demás, pues como en este caso se suele trabajar el tema de la integración de los ODS, ¿vale? En este caso es una compañía cementera que opera en varios países, que es una empresa muy grande, ¿vale? Con unos 4.000 empleados y que tiene la visión, ¿vale? Ante los retos que hay hoy en día con el cemento, pues de ser un referente en descarbonización de la economía
y en específico de su sector. Y también de la parte de la circularidad, de aumentar la proporción de residuos y demás que son reciclados o valorizados para producir cemento. Como digo, de nuevo, es un caso de una empresa que no parte desde cero, o sea, que ya está haciendo cosas. Y esto lo suelo poner, lo suelo poner así, o sea, intento poner empresas que ya están haciendo cosas porque realmente es la realidad. O sea, hoy en día a mí no se me viene a la mente casi ninguna empresa que no esté haciendo ya cosas, ¿vale? Aunque sea de forma accidental, que estén realmente contribuyendo a uno o varios ODS. Entonces, esa es la realidad, que realmente las empresas ya hacemos cosas, la cosa es medirlas bien, ver si está haciendo lo correcto y potenciarlo lo máximo posible. ¿Vale? Entonces, en este caso, la empresa para esa tarea de conocer los ODS no hace esa labor que ha hecho antes nuestra responsable de sostenibilidad de la empresa de taxis, que es eh, estrujirse la cabeza para que los taxistas conozcan de qué se trata todo esto, sino que simplemente por parte de los decisiones, los tomadores de decisión hacen un diagnóstico de sostenibilidad de la empresa, ¿vale? Ya sea interno a nivel experto o ya sea con ayuda de consultoras externas, ¿vale? Donde identifican sus riesgos, sus oportunidades, sus fortalezas, debilidades y demás. Y se ayuda, por ejemplo, de una herramienta llamada SDG Industry Matrix, ¿vale? Donde, que son varios informes por sector empresarial, donde ahí también ya te van diciendo por dónde van los tiros en tu sector, cuál es la situación actual, dónde deberías enfocarte para ayudar de la forma más efectiva al mundo y un poco, pues eso, qué objetivos podrías establecerte y demás. Esto es algo gratuito, está el enlace por aquí en esta presentación, luego cuando os la pasen podéis entrar y acceder, ¿vale? Y es una herramienta pues que sirve para eso, para más que estar ahí tú comiéndote el coco de este sí, este no, el tema del agua sí, el tema del agua no, porque es más importante el otro, pues esto te ayuda un poco a ver ese norte, ¿vale? Entonces, aunque a los empleados no se les ha hecho una formación, simplemente sí que se les propone aportar ideas de nuevo para ver un poco hacia dónde enfocar los esfuerzos para ver, pues también si hay ideas que se habían quedado sobre la mesa. ¿Vale? En este caso, la priorización de los ODS se hace de una forma más, eh, ¿cómo decirlo?, más práctica, ¿vale? Porque esta empresa lo que hace cada año es un reporte de sostenibilidad porque está obligada por ley, como cualquier empresa de este tamaño hoy en día. Entonces, como cada año tiene que hacer su informe de sostenibilidad y casi cada año hace un análisis de materialidad, consultando grupos de interés y demás, pues aprovecha uno de estos análisis de materialidad donde ve cuáles son los impactos más relevantes para eh, implementar también los ODS y las metas de los ODS más importantes. Entonces, eso es lo que hace esta empresa. Hace como un análisis conjunto de su sostenibilidad en general con la herramienta de GRI, que todos conoceréis, que es la más utilizada para hacer memorias de sostenibilidad, y también la aprovecha para hacer para medir sus ODS más relevantes, y de esta forma selecciona a estos ODS. Como digo, es una empresa bastante más grande, con mucha más historia, entonces tiene más ODS. Y de hecho, aquí como veis hay ODS grandes y ODS pequeños. Los grandes serían los ODS Diana, los principales, y los de abajo serían ODS que también son importantes para la empresa, pero se consideran secundarios. Porque al final, como digo, hay que intentar ser lo más específico posible y apuntar los esfuerzos en lo más importante. En este caso, la empresa, como podéis ir viendo aquí, se enfoca mucho más en la optimización de su producción, porque al final el sector del cemento es un sector muy intensivo en energía, muy intensivo en recursos y hay bastante trabajo ahí por hacer para mejorar y para minimizar los consumos y las emisiones y la contaminación derivada de este sector. Entonces, aquí, para no hacer la historia larga, vemos que la empresa también, a diferencia de la empresa de taxis, no hace los objetivos por una parte de los ODS para luego integrarlos, sino que directamente une todo en uno, o sea, integra, o sea, una vez detecta los ODS prioritarios, establece un plan estratégico para su organización donde ya tiene en cuenta todo eso.
¿vale? Donde ya desde la base va a estar poniéndose metas donde se va a tener en cuenta a los ODS. Esta es otra forma de enfocarlo, no es ni mejor ni peor, es diferente, depende también de cómo le venga a la empresa, pero en este caso, como veis, lo que la empresa hace es ponerse objetivos que más que estar enfocados a un solo ODS, se enfoca a varios, ¿vale? O son objetivos que la empresa quiere hacer de por sí y que, pues de forma lateral también va a contribuir a esos ODS, ¿vale? Si os acordáis en el caso anterior era, pues cada ODS tiene uno o varios objetivos. En este caso es uno o varios objetivos para varios ODS, ¿vale? Aquí hemos puesto un par de ejemplos, ¿vale? Donde la empresa se pone una estrategia de net cero de emisiones de un 20% de reducción de las emisiones para 2030, lo cual sería bastante ambicioso para este sector, y un 100% para 2045, ¿vale? Siguiendo un poco la línea de las necesidades globales, que como es en este caso el tema del cambio climático. Y luego, por otra parte, como digo, esto de reducir las emisiones no se hace solo. Hace falta investigar, hace falta invertir y hace falta ver un poco qué cambios hace falta hacer. Entonces, también se propone incrementar un 10% la inversión en I+D para proyectos de eficiencia energética y de energías renovables, lo que le permitirá en el futuro emitir menos. ¿Vale? Y aquí pongo algunos ejemplos concretos de, de acciones que la empresa puede hacer. Os lo comento por encima por si tenéis curiosidad. Justamente el sector del cemento es uno de las actividades industriales con más oportunidad de recibir bien el tema del hidrógeno, del hidrógeno verde, porque al final es un sector con mucho consumo de gas, donde sí o sí hace falta un combustible, o no, no sí o sí, pero es lo suyo hoy en día, es muy difícil producir de otra forma. Entonces, como hace falta un combustible, entonces pues el hidrógeno verde es algo que encaja bastante bien. Entonces, esta empresa, a sabiendas del boom que está viendo ahora con el hidrógeno verde, se propone adquirir sus propios electrolizadores, ¿vale? Para producir in situ su hidrógeno verde y mezclarlo con el gas natural que hoy en día consumen para producir el cemento, ¿vale? Y esta empresa ya de por sí, por lo que veis aquí, ya tiene una planta fotovoltaica suya, ¿vale? A la cual lo que haría en el futuro sería conectar esos electrolizadores para producir ese hidrógeno a partir del agua. Eso sería en contribución al ODS 7, ¿vale? Una acción ya concreta para el ODS 7. Pueden haber muchísimas más a nivel de eficiencia energética, ¿vale? El ODS 7, que no lo he dicho antes, es ese, es el de energía asequible y no contaminante, ¿vale? Otro objetivo es aumentar, este ya es más social, es un objetivo secundario, pero que también está ahí, que es aumentar un 10% el número de empleados con contrato indefinido y con un salario digno para el 2025. Salario digno es un concepto que todos lo conocemos, pero que realmente está ganando bastante notoriedad y que se está haciendo cada vez más formalizado, ¿vale? Con cálculos y demás que dicen que están diciendo cuánto en cada país debería cobrar una persona para poder vivir realmente dignamente, ¿vale? Y eso es algo que conviene que tengamos en mente porque cada vez lo preguntan en más sitios, a nivel de certificaciones y demás. Otra cosa es los proyectos pilotos, ¿vale? Otra cosa que se propone es un proyecto piloto de investigación, ¿vale? Para introducir cenizas agrícolas en el proceso productivo, para producir al final toda esta parte de cemento con parte biodegradable y con parte de un residuo que al final no tenía otra utilidad, ¿vale? Y otro objetivo es restaurar y conservar al menos 50 hectáreas de hábitats naturales afectados por la extracción de la arena necesaria para producir cemento, por ejemplo, ¿vale? Entonces, como también ven que de forma secundaria es algo importante para su actividad, pues también deciden implementar acciones en esa área. Y por último, y muy, muy importante también, el ODS 17, de desarrollar alianzas, ¿vale? Hoy en día, para que una empresa haga todo esto que he comentado de instalar electrolizadores, de hacer proyectos pilotos y demás, hacerlo sola es prácticamente imposible. Es necesario colaboraciones con startups, con universidades y demás, para que conjuntamente puedan financiarse y puedan, con el conocimiento mutuo,
implementar estas nuevas tecnologías y soluciones para que al final pueda lograr ese objetivo también de, pues, reducir sus emisiones y demás. Y luego, por último, la comunicación de esta empresa, ¿vale? Aquí, también de forma diferente al tema del taxi, como es una empresa que, como podéis imaginar, estaría haciendo muchísimas cosas, muchísimos proyectos y demás, pues más allá de simplemente hacer una memoria de sostenibilidad o ponerlo en su web y demás, como tiene mucho que contar, esta empresa pues también se adhiere a iniciativas como, por ejemplo, la Red Española del Pacto Mundial o el CECODES, ¿vale? O, o muchas otras organizaciones que le van llamando, le van invitando para hacer conferencias o ponencias donde expongan sus experiencias sobre todo lo que está haciendo. Y esto es algo que puede parecer algo difícil de alcanzar, pero realmente las empresas que estén haciendo acciones en esta materia siempre van a tener un hueco donde contar todo lo que está pasando, con también los beneficios asociados a ello. Y eso es algo que que todas las empresas podéis realizar, ¿vale? Y nada, y luego también resalta toda esta contribución de lo que está haciendo en su página web, con un apartado en la web específicamente creado para el tema de la contribución social, donde se vea con mucho más detalle todo lo que hace a nivel de los ODS. Eso es algo que sí que es más común, pero que yo creo que todavía se peca de ser muy breves y de no poner todo lo que se podría poner. Porque yo muchas veces intento investigar qué es lo que están haciendo las empresas, sé que hacen muchas cosas porque lo sé de otras vías, pero luego en la web ponen lo justísimo, cuando podrían presumir y concienciar muchísimo más de todo lo que están haciendo. Y nada, esto era el segundo caso, eh, teórico práctico, por así decirlo, porque al final lo he ido comentando yo, pero que al final yo creo que se amolda bastante a la realidad de lo que está pasando con empresas. Aquí no he puesto ejemplos reales, pero vamos, hay bastantes empresas cementeras que esto que he contado para ellos es una completa realidad. Vale, entonces antes de seguir con el ejercicio práctico, ¿vale? Que no es muy largo, simplemente es hacer este ejercicio otra vez con otra empresa. Os pregunto si tenéis alguna duda o si ha surgido algo por ahí o algún comentario que queráis comentar sobre estos dos casos, sobre el caso de cemento o sobre el caso del taxi. Y si no, vamos a intentar a ver si hay participación y nos ponemos con el caso del restaurante. Vale, comenta Laura que sí. Vale. En nuestro caso, todos los taxistas son autónomos y cada uno es como si fuera una empresa, claro. Y eso puede complicar aparte de comunicarles o de involucrarles, ¿no? Así que nos es más difícil el concienciarlos. Sí, efectivamente es más difícil. Porque al final sí, cada uno va por su cuenta y Radio Taxi es más pues la matriz, ¿no? Que organiza todo esto. Pero al final siempre se puede encontrar alguna forma, ¿no? de incentivarlos o de alguna forma concienciarlos también. Porque al final, ya os digo, esto de los ODS es algo que todos y todas de alguna forma queremos que ocurra. Entonces, si logramos conectar aunque sea un 20% de nuestros trabajadores en este sentido, puede ser bastante más fácil y más interesante implementar este tipo de acciones. Bueno, pero sí, sí. Pero me has dado muy buenas pautas para ello, que pueden ser asumidas individualmente por ello. Por ejemplo, en el caso de las chicas con el taxi rosa, los taxis híbridos potenciarlos, claro. Sí, sí, es que aquí vosotros en Radio Taxi como empresa central puede ser pues es la impulsora de estas ideas, ¿no? De dar incentivos a los taxistas que a lo mejor se queden por las noches o que colaboren con el Punto Violeta o alguna cosa así. Entonces todo eso puede ayudar. Y efectivamente yo, que a veces voy en taxi y demás, poco, pero a veces voy.
más cuando estoy en otros países, porque ahí sí que es más obligatorio. Ahí sí que yo siempre intento eso, que siempre intento, no, me gustaría que si puedo dar algo más para que eso se destine a una acción social, pues mira, pues genial. Es algo que yo creo que también se hace muy poco en general, ya no solo en el sector del taxi, sino en general. De siempre decir, oye, ¿quieres pagar 1 euro más o 2 euros más y de esta forma compensas este viaje o aportas para el tema de las abejas o lo que sea? Es algo que se puede hacer, algo que se puede hacer y que yo creo que recaudaría bastante para estos objetivos. En correos lo hacen, claro. Sí, sí, sí. Es algo que hay que ir potenciando. Bueno, pues ahora vamos a intentar pensar un poco más con todo esto. Si pagas solo unos céntimos para redondear, y está muy bien, claro, tal cual. También en los aviones, esto lo habréis visto muchas personas también, que siempre se nos pone, quieres compensar una parte de tu vuelo pagando 2 o 3 euros más por el billete, y la gente pues pone que sí. Y es dinero que normalmente se destina a compensar emisiones con restauración de ecosistemas, lo cual es interesante porque también hace varios impactos positivos. Como os digo, todo esto, si se vende bien, y lo digo también por experiencia, los conductores y nuestros trabajadores serán los primeros que quieran implementarlos y al final serán ellos quienes nos pidan más iniciativa hasta que ya tengamos que nosotros cortar porque no podemos más. O sea que un poco esa es la idea. Entonces, bueno, aquí la idea que tenía yo con este caso práctico, ¿vale? De faena, era pues otra tercera empresa, ¿vale? En este caso ya en el contexto de Sagunto, donde la empresa es un restaurante y el restaurante pues también es de nueva apertura y quiere, pues como estamos en los tiempos en los que estamos, contribuir a los ODS. Entonces la idea era construir un poco este caso, ¿vale? Con vosotros seleccionando un poco los ODS prioritarios y demás. Y nada, vamos un poco a ello. Por cierto, igual os preguntáis qué restaurante es este dentro de Sagunto. La realidad es que no existe. Esta es una imagen generada con inteligencia artificial. Otra de las curiosidades de estos días que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, que de hecho la mitad de esta presentación ha sido creada de esa forma. Lo cual está bien porque te ahorra muchos líos luego. Vale, entonces aquí la idea es el restaurante que vamos a abrir. Aquí sí que le hemos puesto un nombre, le hemos puesto el nombre de la huerta. No sé si existe algún restaurante así o no en la zona, ¿vale? Pero bueno, este es un restaurante completamente ficticio. Es un restaurante familiar situado en el centro histórico de Sagunto, ¿vale? En la zona de Antigua, que ofrece platos tradicionales valencianos, que intenta que sean elaborados con productos locales y ecológicos, ¿vale? Y lo que intenta su misión de la huerta, pues es ofrecer una experiencia auténtica de la casa, que tenga la marca de Valencia, de Sagunto incluso, y que encima sea sostenible, ¿vale? Y saludable también. Y su visión a nivel genérica, a la visión de también de dónde quiere enfocar sus ODS, es pues ser un referente en la cocina valenciana, ser un referente a nivel de que pueda contribuir al desarrollo local, ¿vale? Con proveedores y demás, a la conservación del patrimonio natural y cultural con platos y demás. Y luego también, aunque no aparezca aquí, pues eso, bueno, aparece de forma breve, ser sostenible, ¿vale? Tanto a nivel de salud como a nivel de medio ambiente, como a nivel laboral y de personas. Entonces, imagino que la pantalla se sigue viendo bien, ¿vale? Esta es la situación inicial. A ver si lo pongo un poco en grande esto, un momentito. A ver, vale. Esta es la situación inicial y aquí salen las primeras preguntas que yo planteo, ¿vale? Aunque no se vayan a contestar ahora, porque es importante y es interesante planteárselas al principio, ¿vale? Porque una vez queremos implementar los ODS como estrategia, tenemos que más allá que ver nuestra empresa, pues ver nuestro entorno, dónde operamos y demás, porque uno de los principios básicos
de la sostenibilidad y demás es pensar globalmente y actuar localmente. Y eso es algo que ya tenemos que tener bien grabado y siempre que sea posible aplicarlo en la realidad. Entonces, sobre el entorno en el que vamos a estar, tenemos que hacernos varias preguntas clave, ¿vale? Porque al final la forma de encontrar buenas ideas, la forma de pensar más eficiente es hacerse las preguntas adecuadas. Y aquí hay algunas que suelen ayudar a ver dónde podemos enfocar nuestras acciones sociales como DRSC, ¿vale? Para que más allá de hacer simple filantropía, de dar un dinero y que se haga lo que sea con ese dinero, que realmente podamos aportar en nuestra zona y de la forma más potente posible, ¿por qué no decirlo? Entonces, una pregunta básica es saber qué aspectos culturales, históricos, sociales definen a Sagunto, cuáles son los más relevantes para Sagunto, ya sea su historia, toda la tremenda historia que hay detrás de Sagunto, desde los cartagineses, Aníbal y todo eso, hasta los platos que tienen hoy en día, tema de las culturas que conviven en Sagunto hoy en día, su economía y demás, ¿vale? Saber un poco qué es lo más importante a nivel de la cultura de esta ciudad. Luego, qué problemas o desafíos comunes afectan a Sagunto y sus habitantes, ¿vale? Ahí, como sabéis mucho mejor que yo, hay varios retos y desafíos que hay por Sagunto, ¿vale? Y ahí es donde, esta es la pregunta más importante, yo diría, de esta diapositiva, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas que hay y cuáles se alinean mejor o cuáles podrían ser más interesantes para nosotros para ayudar, ¿vale? Porque tenemos poder, porque tenemos los recursos por nuestra actividad o porque simplemente consideramos que es un problema importante y queremos atajarlo porque nadie más lo está haciendo o no se está haciendo lo suficiente, ¿vale? Un momentito que voy a poner el ordenador a cargar. Vale, entonces, os pongo un ejemplo que a mí me parece adecuado. Un cliente que tenemos cerca de Sagunto, en, en Almenara, de hecho, y que se dedica a tema de transporte, una de los ODS prioritarios que se han puesto ellos ha sido el tema de vida en ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Pues porque en su zona hay un par de espacios protegidos importantes, ¿vale? Como lo es la Marjal de Almenara, y ellos quieren contribuir desde su estrategia empresarial a, a intentar ayudar a ese espacio natural a restaurarse, a mejorarse y a quedarse lo más limpio posible. Aunque eso no sea lo más relevante para su actividad, que como digo es transporte. Y ellos como transporte no hacen un daño directo a los ecosistemas terrestres en estas áreas. Pero al ser algo local, de la zona en la que esta empresa vive y tiene su sede, pues es algo que se puede hacer y que siempre es bienvenido. Entonces, aquí, el tema de Sagunto, un problema que a mí se me ocurre que el restaurante podría atajar, aquí, así pensando un poco a lo loco, ¿vale? Vosotros podéis pensar ideas mucho más adecuadas, es que, por ejemplo, sé que hay algunas zonas que lo tenía por ahí apuntado, hay problemas de convivencia o, sí, bueno, problemas de convivencia entre vecinos y demás. ¿Qué puede hacer el restaurante? Pues intentar facilitar la mediación entre restaurantes. Yo sé que el ayuntamiento entiendo que había puesto algunos mediadores para estos barrios, pero que bueno, que aún falta ahí mucho por hacer. Entonces el restaurante si quiere contribuir, por ejemplo, a lo de ese de fin de la pobreza, tema de alianzas, el tema de ciudades sostenibles y demás, pues puede intentar actuar como mediadora ofreciendo su propio local para hacer alguna fiesta, para hacer algún evento que una a dos partes y que dialoguen. Me lo invento, es un ejemplo raro, es un ejemplo loco, pero que al final refleja un poco la idea, ¿no? Ver los problemas locales que hay en la zona y ver a cuáles podemos contribuir de la mejor manera, ¿vale? Luego, más allá de los problemas, están las oportunidades, fortalezas que tiene Sagunto para avanzar hacia el desarrollo sostenible, para nosotros buscar ahí oportunidades también, ¿vale? Si Sagunto tiene una gran potencia a nivel de industrial, siderúrgica, de cemento, de gas y demás, ¿por qué no? Y nosotros nos dedicamos en este caso no concuerda con el ejemplo, pero si nos dedicamos a un sector similar o somos una empresa de fabricación de, no sé,
de plásticos, ¿vale? Que no es algo tan intensivo, pero queremos implementar estas nuevas tecnologías que están saliendo, pues podemos aliarnos con estas empresas para que nos ayuden con todo lo que van aprendiendo ellas de las tecnologías nuevas que hay, porque al final son las pioneras en averiguar todo esto. Y eso es una oportunidad para que, aunque yo sea una empresa más pequeña, pueda empezar a aplicar tecnologías que son más nuevas, más difíciles de acceder, pero que, como mi ciudad es una potencia en ello, tiene una fortaleza en ello, pues yo puedo aprovecharme de ello, ¿vale? Luego otras preguntas como qué tipo de clientes tiene el restaurante, ¿vale? Saber un poco su cultura y demás, qué competidores o colaboradores puede tener el restaurante en el área y qué impactos ambientales tiene el restaurante en su entorno cercano, ¿vale? Si es que quita sitio para los peatones, si es que hace mucho ruido, demás, ¿vale? Para saber un poco también hacia dónde enfocarnos. ¿Vale? Y aquí pues hemos puesto la sopa de todos los ODS para que me dijeseis un poco también cuáles creéis que para un restaurante que abra en esta zona de Sagunto puede puede haber más importancia. Entonces voy a salir un momento a ver si habéis dicho algo o si se os ocurre algo y seguimos un poco con este ejemplo de integración. Porque ahora recordad, estamos pasando a la fase 2, ¿vale? La fase 1 de entender los ODS ya lo estamos haciendo ahora. Eso ahora no hace falta verlo con más profundidad. Pasamos a la fase 2, que es eh, eso, seleccionar los ODS más prioritarios, los Diana, para nuestra organización. Entonces, antes de yo ir diciendo un poco qué es lo que se me ocurre, me espero a ver si se os ocurre, si queréis proponer, aunque sea descartar algunos que para el restaurante no tienen muchos sentidos y lo vamos viendo. A mí ya se me ocurren varios. Espero unos segundos. Vale. Laura dice, podría ser el 2 y el 5. El 2 segurísimo, eso está claro. El 5 por supuesto también. 11 y 12. ¿Vale? 11 de ciudades sostenibles, evidentemente, por lo que comentamos, de que el restaurante a veces tiene el problema de que hay ruido, de que, no, de que ocupa mucho sitio en las terrazas y demás. Y el 12, también de producción y consumo responsable, este también tiene su importancia en la parte de consumo, ¿vale? En la parte de ver qué es lo que el restaurante compra, si por ejemplo, puede intentar evitar comprar plásticos de un solo uso, determinados alimentos que vienen de fuentes contaminantes o más bien eh, emisoras de contaminantes y demás. Entonces vamos a coger esos cuatro y yo voy a agregar uno más, que es el de trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el sector de la hostelería tiene esa fama muchas veces de que, al menos aquí en España, al camarero se le maltrata mucho, ¿vale? No siempre es así, evidentemente, eso lo sabemos todos. Pero bueno, como es algo que en este análisis, donde la empresa consulta a varias fuentes, puede salir, ¿vale? Y porque puede haber varias fuentes que digan, pues mira, yo considero que esto es importante, pues también se incluye, ¿vale? Entonces vamos a incluir esos 5. Y ahora en la siguiente diapositiva, voy a abrir un momento otra vez esto. A ver. Vale. Nada, a ver, lo que iba a hacer es directamente borrar los que no son relevantes para este caso. Y así los dejamos visualmente claros. Entonces, aquí esto es, imaginando que es una pizarra, ¿vale? Imaginamos que estamos con dirección planeando todo esto, pues aquí lo que haríamos sería ir composites o como fuera, seleccionando los ODS más relevantes. Y en este caso se quedaría así, ¿vale? Hemos seleccionado estos 5 ODS que no son poca cosa hacia las cuales enfocarnos, ¿vale? Entonces, para cada uno de estos ODS hay que poner objetivos, ¿vale? Entonces, ya ahora, ya que estamos aquí, lo voy a intentar ordenar rápidamente y así intentamos poner, aunque sea un objetivo para cada ODS, y ahora veremos cómo le podemos hacer para poner esos objetivos, ¿vale?
Entonces, pasando rápidamente aquí a la diapositiva siguiente, se nos comentan pautas para establecer un objetivo para cada ODS, ¿vale? Una muy importante, muy importante, en la que basarnos para establecer un objetivo es si hacerlo con un enfoque de desde adentro hacia afuera o desde afuera hacia adentro. Si os fijáis, en el ejemplo del taxi, de la empresa de taxis, la empresa estableció sus ODS con un enfoque desde afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque primero vio las necesidades globales que hay afuera, a nivel científico, a nivel social y demás, y una vez vistas esas, puso objetivos para cada ODS, viendo un poco hasta dónde ella también puede llegar, pero primero viendo hacia afuera, ¿vale? Este es el enfoque más difícil porque al final te requiere ver un poco a nivel científico qué es lo que se está promulgando, ver a nivel social qué es lo que se mueve, ¿vale? Ver qué están haciendo otras empresas, ¿vale? Mientras que el otro enfoque es desde dentro hacia afuera. Es decir, tú desde dentro ya tienes tus objetivos, por así decirlos, y pues también los vas vinculando a los ODS, aunque los objetivos ya te los has puesto tú desde la realidad de tu organización, sin fijarte demasiado en cuáles son las necesidades globales. Evidentemente es algo que siempre se tiene en cuenta, pero no lo has visto a nivel, por así decirlo, científico o a nivel profundo. Entonces, hace falta eso primero, elegir ese enfoque que vamos a tener, ¿vale? Y si, por ejemplo, lo decidimos hacer con el enfoque desde afuera hacia adentro, en objetivos globales, necesidades globales y demás, para nosotros alinearnos con ellos, hay bastantes herramientas, ¿vale? Como el SBTI, que son los objetivos basados en la ciencia, o, por ejemplo, Pivot Goals, que es una plataforma que hoy entra pero no funcionaba, pero que, bueno, de normal te dice qué objetivos han puesto las 500 empresas más grandes del mundo, para un poco ver por dónde van los tiros entre las más grandes del mundo, para nosotros un poco saber hacia dónde tirar. ¿Vale? Y luego lo que os decía antes, hace falta tener objetivos, hace falta tener, perdón, KPIs para cada objetivo, eso sí, siempre, porque cada año hay que ver cómo está yendo la cosa y hay que reportarlo, ¿vale? No es obligatorio reportarlo, para algunas personas, para algunas empresas sí, pero bueno, lo suyo es de alguna forma, aunque sea en un documento interno, hacer algún informe de cómo ha ido este año a nivel de contribución de los ODS. Entonces, aquí para el objetivo de hambre cero, ¿qué puede hacer el restaurante como objetivo? ¿Vale? Viendo un poco su poder, o sea, dónde radica su actividad. Es una pregunta que os hago a vosotras, a vosotros, ¿vale? A nivel de hambre cero, ¿qué puede hacer un restaurante para contribuir a reducir el tema del hambre en el mundo? ¿Vale? Y yo ahora también pondré mi propuesta. Por ahora no las voy a llegar a escribir, esto va a ser ya un poco más oral, porque no queda mucho tiempo, pero bueno, así un poco lo comentamos para que veáis un poco cómo suele ser este objetivo. No hace falta poner, evidentemente, para este caso, no hace falta poner cifras cuantitativas, eso es un proceso también largo, por lo que os digo, porque hay que evaluar, hay que ver cómo lo ponen otras empresas, otras, cómo lo ponen los estándares globales y demás, pero sí que es interesante saber hacia dónde tirarlo, porque esta empresa puede tirar hacia hacia hacer una donación anual al banco de alimentos o hacia que cada vez que cierra hace algún tipo de donación a personas que pueden venir o incluso hacer donaciones a otros países terceros económicas para combatir el hambre. Hay muchos tipos de enfoques y aquí la cosa es decidir cuál es el más conveniente para el restaurante. Vale, no se había leído. No desperdiciar nada de comida, por ejemplo. ¿Ves? Ahí lo dice Diana bien claro. Ese es, yo creo que, como hemos podido ver ahora, lo suyo cuando pensamos en hambre cero es pensar en, pues mira, podemos donar aquí, podemos donar ahí, el banco de alimentos, no sé qué. Pero es mejor primero, antes que nada, ver qué estamos haciendo en nuestra organización que podemos mejorar, ¿vale? Para evitar ese problema. Y una de esas cosas es evitar el desperdicio alimentario, cosa que en los restaurantes pasa muchísimo, ¿vale? Yo que he trabajado bastante ahí en restaurantes, sé que es muy difícil, o por no decir imposible, que no haya desperdicio alimentario, o sea, es imposible, por así decirlo, pero sí que hay muchísimo margen de mejora.
¿vale? Para evitarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer como objetivo? Aquí me lo voy a inventar, ¿vale? Aquí sí que voy a poner un objetivo cuantitativo inventado, pero esto se tendría que ver con mucha más calma, viendo también la legislación y demás. Porque, por ejemplo, yo ahora voy a poner que lograr que el restaurante, imaginemos que el restaurante sí que contabiliza cada año cuántos residuos genera, cuántos residuos orgánicos. Pues pongámonos que queremos reducir en una, no voy a poner 500 kilos, ¿vale? Eso, por ejemplo. 500 kilos de reducción de desperdicio alimentario en, pongamos, 2027, ¿vale? Esto ya os digo, se ha hecho rápido, pero esto hay que verlo con mucha más calma, ¿vale? Y aquí la empresa pues puede eso, ir haciendo acciones a partir de este objetivo genérico de, de reducción del desperdicio alimentario, pero esto ya es una brújula, ya nos permite ir dirigiéndonos a mejorar eso. ¿Vale? Otra cosa que nos han comentado es lo que yo también había dicho por encima, que ha comentado a Isabel, que es donar sus excedentes de comida. A mí eso me parece también fenomenal, ¿vale? Y de hecho, evidentemente se puede combinar con esto. Y aquí la idea, por ejemplo, sería pues que esto sea el objetivo y lo que comentáis Laura y Ana Isabel sea la acción, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para reducir este desperdicio alimentario? Pues esa acción, acción de cada vez que cerramos, o al menos los días donde lo veamos más fácil, pues no tirarlo, sino hacer mandar algún mensaje por Twitter o por Instagram, lo que sea, o de boca a boca para que la gente venga y se lleve lo que ha sobrado. Eso es algo que hoy en día se hace en algunos países, en España poco, pero que yo creo que se va a potenciar más, porque como os decía, España ya saca una ley donde va a poner una obligación de reducir un 50% el desperdicio alimentario. No sé en qué año era, en 2030 creo. Pero vamos, reducir una barbaridad de desperdicio alimentario. Y para eso va a poner muchas medidas que faciliten este tipo de actividades, como donar los excedentes. Hoy en día a las empresas les da miedo hacer eso por el tema de sanidad, pero seguramente en el futuro, si hay más facilidades, sea más, sea más fácil. Hay restaurantes que ya te dicen que te lleves tú el tupper de casa para llevarte comida que sobra. Sí. Y me parece bien, porque también está ese tema de que a los restaurantes les toca estar todo el rato dando tuppers de plástico de usar y tirar. Pero bueno, como no queda mucho más tiempo, no vamos a ver el resto de objetivos, vamos a enfocarlo a este, ¿vale? Al tema del hambre cero. Entonces, nada, como hemos visto, está la parte de establecer objetivos, KPIs. En este caso, el KPI creo que está bastante claro. El KPI sería voy a ponerlo aquí debajo para que quede claro. KPI, ¿vale? El indicador de clave de rendimiento sería los kilogramos de residuo orgánico por año, ¿vale? Ahí tenemos el KPI que hay que medir cada año para ver que la cosa esté saliendo bien, ¿vale? A ver, estabais diciendo algo más, creo. O te cobran el tupper para concienciarte sobre el plástico, ¿ves? Sí. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta. Que hay que tener en cuenta y que ya os digo, se va a potenciar cada vez más. Y nosotros también como personas nos tenemos que ir amoldando a eso. Yo el primero, porque a mí estas cosas se me suelen olvidar. Y nada, como último comentario sobre los objetivos, es que hay que tener una línea base para cada KPI, ¿vale? Si vamos a empezar a medir estas cosas ahora, pues podemos poner el año base de comparación ahora, ¿vale? Porque cuando en 5 años queramos decir que hemos reducido un 20, un 30%, pues tenemos que saber desde qué año partimos para compararlo. Y eso pues hay que tener un año ya fijo para hacer esas comparaciones anuales. Entonces, nada. Como os digo, está la propuesta de acción que hemos dicho antes, que es eh, donar alimentación, los excedentes. Y aquí lo que se tiene que hacer, esto ya es mucho más estratégico estratégico que otra cosa. Es que para esto realmente se ejecute y se interiorice en la empresa, va a hacer falta que haya un tiempo en el que haya un seguimiento por encima de este tipo de acción, ¿vale? Donde se
dé el mensaje a los empleados, se pongan las medidas necesarias, se pongan responsables para que midan eso, se pongan responsables para que lo ejecuten, se pongan recursos, se pongan plazos para que esto se cumpla al 100% y ya después de ese seguimiento la idea es que eso se vaya interiorizando, que es algo que suele ocurrir pues en las empresas, ¿vale? Suele ser el proceso natural por el cual los procesos van cambiándose, aunque siempre al principio suele haber algo de resistencia, ¿vale? Entonces, nada, luego está la parte de comunicación, como os digo, una vez hemos hecho esa integración, la comunicación, como os digo, una parte es para el tema de la reputación de la empresa, otra parte es para, bueno, pues lo mismo, para conseguir una mejor imagen de cara al cliente final, sobre todo al cliente final. Esto es algo en lo que se falla todavía mucho, ¿vale? Un ejemplo claro es Inditex. Inditex tiene una memoria de sostenibilidad de más de 1000 páginas, o un estado de información no financiera. Y aún así, hoy en día, sales a la calle a preguntarle a cualquiera que cree de la sostenibilidad de Inditex y no va a decir cosas bonitas, porque todavía sigue bastante en mente de las personas el tema del trabajo infantil, el tema de la contaminación del agua y demás. ¿Por qué? Porque Inditex no está sabiendo comunicar de forma adecuada para llegar a la población y al consumidor final, qué es lo que está haciendo realmente para solventar todo eso, aunque el que conoce la empresa sabe que se están haciendo acciones. Que lo está haciendo bien del todo o no, no me meto ahí, pero, pero están haciendo cosas y no lo están sabiendo comunicar, por lo cual el hecho de que vuelquen todo en su memoria de sostenibilidad y luego de cara al consumidor final, las acciones que hagan sean muchas veces desafortunadas porque promueven más el greenwashing que otra cosa, pues hace que al final la reputación de esta empresa, la comunicación, esté siendo bastante deficiente. ¿Vale? Entonces yo aquí siempre recomiendo que más allá de la memoria de sostenibilidad, intentemos ser lo más claros y comprensibles posibles para el consumidor final y que nos atrevamos a utilizar eh, otras vías de comunicación alternativas al mundo corporativo, como LinkedIn, o como la web, o como los artículos, o como los periódicos. Y que nos enfoquemos también en las nuevas herramientas como las redes sociales de entretenimiento, porque ahí es donde está la gran mayoría, incluso nuestros clientes, nuestros tomadores de decisión, y son ellos a quienes al final queremos llegar. Y esa es una forma también muy buena y muy clara de llegar a ellos y a la población en general. Así que nada, eso es todo lo que quería comentar en esta charla. Y es nada, y espero que os haya gustado. Como siempre os dejo aquí el número de la empresa, el número de teléfono y el correo, por si tenéis alguna duda más que queráis comentar. Así que nada, muchas gracias por la atención. Voy a abrir aquí, a ver si me habéis comentado algo más. Vale. Muchas gracias a ti, Diana. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias a ti por darme eh, clase.